Y vamos a hablar de otro asunto que debería ser tema, ¿no es cierto? Que es el de la situación de las boticas y farmacias independientes y de la legislación que ha salido sobre la obligatoriedad de proveer medicamentos básicos. Están con nosotros la doctora Gloria Becerra, que ella es presidenta de la sector oficina farmacéutica del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, y Ali Carlos Villarroel, que es representante de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú, ANABIF. Bienvenidos. Buenos días a ambos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la atención, porque realmente estamos muy preocupados por la información que tenemos, que ya próximamente en estos días el gobierno tiene la disposición de promulgar vía decreto de urgencia la ley 4494, denominada Ley de Genéricos, ¿no? Que en realidad... ¿Qué dice esta ley en específico y en concreto? Esta ley que habla que en realidad no es ley de medicamentos genéricos, porque en su extensión es una ley más amplia y completa, y solamente una parte de esto habla de medicamentos genéricos. Un artículo de esta ley es la que nos afecta a nosotros, que es la cuarta disposición complementaria de esta ley, que es la obligatoriedad para que las farmacias privadas tengan una lista única de medicamentos genéricos con stock mínimos bajo sanción de multa en caso que se incumplan. 4 OITs de multa, 16.800 soles, en caso de no contar con este petitorio que implementará arbitrariamente. Ahora, para una pequeña empresa, esa multa puede ser la diferencia entre seguir funcionando y cerrar. No, pero ¿por qué les afecta eso? Ya. O sea, sería bueno explicar a la gente, porque, digamos, el resumen es, el gobierno, si publica la norma, porque no la publica todavía, pero si publica la norma, va a obligar a farmacias, a boticas a tener un stock de medicina genérica como obligatoriedad para expender al público, ¿ok? Ese es el enunciado. Ese es el ¿Por enunciado. qué eso les afecta? Porque la obligación arbitraria, en este caso del Estado, a través del Ministerio de Salud, a una farmacia independiente de decirte cuáles son los productos que tú tienes que vender y en qué cantidades debe vender, va contra toda lógica del principio del libre mercado, de la economía social de mercado, que está amparado en la Constitución Política del Perú. Pero más allá de eso, que será otro tema de discusión sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley, es la afectación a las pymes. ¿Por qué a una pyme le puede afectar una lista única de medicamentos? Eso, ¿por qué? Porque le obliga a una inversión adicional en el stock que ya tiene en estos momentos, que va en función de la demanda de ese modelo de negocio, de ese pequeño establecimiento, que responde a las demandas de las enfermedades de la zona. Pero no lo han discutido con ustedes. Pero hay una distorsión ahí en la lógica económica. Porque sí tiene sentido lo que señala, porque estamos hablando de la demanda actual. Pero no se olvide usted que la demanda actual está impuesta. Y está impuesta con el stock que ustedes ponen. Pero si ustedes empiezan a abrir el mercado y a ponerle en disponibilidad de la gente productos más cómodos y más asequibles, esa demanda va a variar. Y lo que a ustedes se les va a empezar a pedir es lo que la gente realmente reclama. Porque hoy lo que pedimos no hay. Porque lo que nos ponen son los medicamentos, por supuesto uno va al genérico, no señor, tenemos el de marca. Y entonces ahí la demanda que ustedes registran puede tener una distorsión que ojalá se pudiera mejorar. Hay una imprecisión en ese aspecto. ¿Cómo no? Con Diga. cierta razón de la percepción de ustedes y de alguna parte del gobierno, que cuando van a una farmacia, a una cadena, al paciente se le niega. Es cierto, eso nosotros no venimos a defender a la cadena, nosotros venimos a defender a las 15.900 boticas independientes, la farmacia de barrio, en la que cuando uno va, sí encuentra el genérico. Usted va y encuentra en la farmacia de barrio el genérico. El problema que pero está cuando va a la cadena, es que el Ministerio de ¿por qué Salud, lo va a afectar? claro, el Ministerio de Salud va a establecer una lista de genéricos que a criterio del Ministerio de Salud son los que más se consumen, y cada farmacia debe tener un mínimo de esos medicamentos que el Ministerio establece. Ahora, lo lógico sería que esto sea concertado con las farmacias, ¿no es cierto? totalmente de acuerdo. O sea, pero el petitorio que tiene el Estado es de 1.200, que ni siquiera los hospitales públicos están en capacidad de cumplir. O sea, Correcto. si los hospitales públicos no pueden cumplir ese petitorio de 1.200 de medicamentos esenciales, ¿por qué le van a exigir al sector privado y encima con multas? Ese es un buen criterio. Lo que se quiere Ese es un excelente Lo que se criterio. quiere cubrir acá en estos momentos es la ineficiencia del desabastecimiento de los hospitales, hospitales públicos. públicos, claro. Y quieren achacarle Ahora, al sector privado esta responsabilidad. Mira, usted ha dado una parte, cifra que da miedo. O sea, hay 15.981 pequeñas farmacias y boticas en el Perú, ¿no es cierto? Que son las independientes, pertenecientes en la mayor parte de los casos a pequeños empresarios. Pero en el otro lado hay 2.569 farmacias que vienen a ser el 14-15% del total, que pertenecen a las grandes cadenas. Pero a su vez, de esas grandes cadenas, el 85% es de una sola. Así es. Que es el grupo, ¿no es cierto? El grupo Intercorp, el que grupo son Intercorp, Mifarma e Incafarma. FASA, Ya. BTL. Ahora, el tema
es que estas cadenas venden el 63% de los medicamentos que se venden en el Perú. Así es. Es decir, el 14% de la farmacia venden el 63% de los medicamentos. Y el 86% de la farmacia venden solo el 36.9%. Por eso digo, y le quisiera decir a la doctora Gloria Becerra que me convenza, porque yo estoy de acuerdo con la norma, y por favor, se lo digo con la más absoluta sinceridad. Porque el argumento que usted plantea, que es absolutamente válido, es real. O sea, el gobierno también es cierto, nos quiere mentir que esto va a resolver su ineptitud de hospitales. Pero yo no compro medicinas en hospitales. Yo voy a un médico, como hace todo el mundo, particular, que le da una receta y que quisiera poder acceder. Lo del hospital es un tema. Yo creo que el mercado está distorsionado y esta es la evidencia. Cuando el mercado está distorsionado, se distorsiona la demanda. Y la demanda se distorsiona porque no tenemos acceso a medicinas genéricas. Y cuando el gobierno hoy obliga, es verdad, a tener esta relación, yo creo que la demanda puede ir mejorando. ¿Cuál es su postura, doctora Becerra? Y a ver, en todo caso, si opina lo contrario, ¿cómo me convence de que esa medida es mala cuando lo que están haciendo es poner la salud al acceso de la gente? Gracias por la pregunta. Como químico farmacéutico, voy a una respuesta desde el punto de vista sanitario. Tenemos ahorita el riesgo de la desaparición de miles de farmacias y boticas independientes que son espacios de entrega de medicamentos. Por un lado, estoy tratando o mostrando que queremos que haya medicamentos, pero se tiene que trabajar en forma integral. Si tengo medicamentos, tengo que tener y asegurar los espacios en los cuales voy a entregar el medicamento. No generar factores que pueden eliminar estos espacios. ¿Por qué haría que esta medida que quiebren estas 15.000, esta cadena grande de... Una multa de hasta 16.800 soles. Pero eso es porque no se cumple. ¿Pero por qué no podría cumplirla? Pero ¿sabes cuál es el problema, Manuel? Que donde tú sí encuentras los medicamentos genéricos es en las pequeñas farmacias. Ese no es el problema de la pequeña farmacia. Si ustedes tienen, entonces, ¿por qué les va a Le doy un afectar? dato económico de una pyme. Cuando usted le obliga a una lista con stock mínimos, ¿qué significa? Stock fijo. Incrementan los costos fijos. ¿Por qué? Pero vas a vender más. Pero mire, para evitar la multa yo tengo que tener un stock fijo. Ese stock fijo, en términos criollos se puede decir, significa capital muerto. En términos económicos es capital inmovilizado. A una pyme que tiene que tener una nueva lista de 1.200 productos. Si vas a vender. Le explico yo. No, porque permítame responderle. Ahí le explico mire. Son 1.200 productos, que es una relación que nace desde DIGEMIT, desde el Ministerio de Salud, en base a incidencia de enfermedades, en base a demandas tabuladas, en base a lo que la gente pide. Es decir, no le van a poner a usted un genérico para una enfermedad rara que solo tienen 3 peruanos. ¿Me permite responder? Por favor, en ese sentido, vamos a analizar la gestión que tiene el gobierno. Okay. ¿Cómo hace la gestión a nivel de sus farmacias, de los hospitales? Es un desastre, pero ¿cómo lo hace? Cada farmacia, a pesar que todos tenemos el PENUME, el Petitorio Nacional de Medicamentos, de los 1.200, cada farmacia tiene la potestad de determinar la lista en base a su perfil epidemiológico. Y la farmacia del hospital le dice al director, ¿sabe qué? Esta es la necesidad de salud en esta comunidad. De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es decir, ahorita si el ministerio o el gobierno impone una lista, tenemos la seguridad que se va a rotar el 100% si no conocen la necesidad de salud de cada uno de los establecimientos. Lo razonable tendría que ser establecer en coordinación y en concertación con las pequeñas farmacias cuáles son los productos más requeridos para garantizar que ese stock se garantice. Además, hay otras soluciones, y otros temas de los que no sé por qué no se está hablando. Es decir, hay un problema grave de desabastecimiento. Claro. Y tú lo que deberías tener, sobre todo para los pacientes crónicos, que tú vayas con tu receta a cualquier farmacia de barrio, cualquier receta entregada por una posta médica o por un hospital y que te entreguen ahí tu medicamento y que quien lo pague sea el Ministerio de Salud. Exacto. Eso, por ejemplo, debería ser algo que debería estar pensando. Ahora, si no vas a terminar favoreciendo monopolio del... Exacto, ahí quiero llegar. Es verdad, o sea, lo que sí llama la atención es que finalmente, si es verdad lo que ustedes plantean, yo tengo mis dudas, porque yo creo que ustedes están basando su punto de vista en función de una dinámica de mercado de ahora, no de la que puede ocurrir y el mercado puede cambiar si usted tiene una oferta. Pero sí, en la parte de PYME, quizá lo que hay que hacer una variación en la norma es que se ponga
en todo caso, este asunto de stock mínimo en función del nivel de ventas de cada farmacia. O sea, no le puedo poner a Incafarma el mismo stock mínimo que le pongo a la farmacia Señor de Zipán, que es una independiente. Quizá ahí podríamos decir, o sea, a ti te pido stock mínimo de 1 y a ti te pido stock mínimo de 100, probablemente. Si me permite ¿Cómo no? un momentito, en esto de la lista es muy importante, cada farmacia y botica independiente conoce su necesidad. Pero aquí en el Perú tenemos una herramienta muy importante, el Observatorio de Precios, que en el artículo 28 de la Ley 29459 lo señala como fundamento para promover la accesibilidad universal al medicamento. Hay que fortalecer. ¿Qué pasa con el Observatorio de Precios? Yo soy una farmacia, conozco mi necesidad de salud, lo que la gente, la comunidad me pide. Entonces yo como farmacia pequeña elaboro mi lista y eso tengo la obligatoriedad y eso existe de reportarlo al Observatorio de Precios. Si yo reporto al Observatorio de Precios y no lo tengo, viene la DIRIS y me multa. Ya hay una multa, ya hay una obligatoriedad. ¿Por qué otra multa? ¿Por qué otra lista? Hay que fiscalizar, es decir, el gobierno debe a mí lo que me fiscalizar. preocupa es que esto siga favoreciendo un proceso que es absolutamente perverso. De O sea, concentración del tú mercado. tienes a un Exacto. grupo económico que está controlando la mayor parte de la 70% farmacia. de las ventas en el Perú. No de la farmacia, la mayor parte de las ventas. ventas. Y además controla uno de los más grandes, si no el más grande laboratorio del país ya, porque Así compró es. química suiza, ¿no? Todo. Entonces, y así eso... Tiene el mercado escúchame, cerrado. eso es en cualquier parte del mundo eso sería motivo de Pero hay algo preocupación. Nicolás, hay algo Que adicional. una sola empresa controle la mayor parte del mercado de medicamentos del país. Hay algo adicional, Nicolás, que además de lo que tú has señalado, que es muy cierto y que todos los días competimos la pequeña farmacia contra la gran cadena, el otro monstruo que es el Estado. ¿Quién es el principal comprador de medicamentos genéricos en el país? Es el Estado. Ahora, el Estado tiene el 85% de los compradores de medicamentos genéricos en el país. ¿Cómo es esto? El Estado tiene 17 millones de afiliados en el CIS. Tiene 1 millón en la sanidad y tiene 10 millones en el salud. Tiene 28 millones de peruanos en estos programas y que está en la obligación, de acuerdo al mandato constitucional, de abastecerle medicamentos genéricos. Entonces, como el Estado no puede abastecer a esos 28 millones, lo que nos está diciendo con esta ley, ahora la empresa privada usted haga. Y usted termine en eso porque yo no puedo hacerlo. Pero además, si no lo haces, te voy a multar. Pero al Estado, que ya tiene ese desabastecimiento, No, debería tener triple multa, claro. en este proyecto de ley no hay ningún párrafo, ninguna Correcto. letra de sanciones Eso es a aquellos absolutamente que válido. desabastecen Eso en es los válido. hospitales públicos. O sea, suena ley de embudo, ¿verdad? Así es. Suena un poco a ser conchudo. Yo no puedo, te pongo a ti. Eso es verdad. Es eso una es ley cierto. populista. La lo otro sí hay que responsabilidad, seguir discutiendo claro. porque la verdad es que, mira, yo entiendo el derecho de las pymes, yo entiendo el tema del mercado, que es absolutamente válido, yo entiendo el asunto de la libre competencia, yo entiendo el asunto del no intervencionismo, pero el derecho a la vida y a la salud está por encima de todo eso, ¿verdad? Y ahora tenemos Señor un Manuel. mercado perverso, miserable, Claro. que acaban ustedes de explicar, que han hecho de nuestra vida y de nuestra salud un botín. Señor, el señor Estado se Manuel. Viven de nuestra enfermedad y Exacto. de nuestra muerte. De muchas acuerdo veces. a la Constitución Política del Perú y lo que te ha señalado, el primer artículo, ¿quién es la Exitosa. responsabilidad de la salud Del en el Estado. país? Del Estado. Del ¿Y Estado. quién controla el 85% Y ese Estado es de el que ha mercado? regalado a esas Así- grandes así es. transnacionales nuestra salud. Eso hay que corregir. Y de acuerdo a la Constitución también de Economía Social de Mercado, le dice que el Estado debe regular en caso de que existan estos monopolios, que ha hecho Eso, de vista hay que gorda regular. y no ha dicho nada, Eso hay pero que sí regular. entra a intervenir a perjudicar a la Muchas gracias por estar Muy con bien. nosotros. Solamente para ¿Cómo no? terminar, A ver. para responder al señor Manuel, queremos accesibilidad, hay que hacer y cumplir lo que dice la ley. Acá están los 6 puntos de fundamentos para lograr la accesibilidad. Dice promover y fomentar la prescripción. ¿Cómo va la prescripción? ¿Realmente los médicos prescriben en DCI? Claro. Se está fomentando, obligatorio. le hemos dicho ley no nosotros al dice. gobierno No ha entrado que ese las término en la ley. 15.000 No, pero no solamente que las eso, 15.000 sino- farmacias Sino si tú tienes el presupuesto gigantesco que tiene el CIS y tienes un problema de distribución a través de los hospitales, son las pequeñas farmacias que están cerca a la gente el instrumento principal para distribución. ¿Sabe hay cuántos- que La gente incentivarlas. debería ir y sacar su ¿Sabe medicamento cuánto de es ahí. el- No hay pagar. que- ¿Sabe cuánto es el presupuesto de sector salud? 18.000 millones es el presupuesto de sector salud. De ese Uno de los presupuesto, que peor ejecuta el salud. 81% es gastos corrientes y el 19% para gastos de Y eso, inversión. ni siquiera eso de está ese, gastando de, bien. exacto, y de ese presupuesto, 2.500 millones es para medicamentos. Y la Correcto. ejecución presupuestal
a julio, en estos 7 primeros meses, es de 25%. Entonces, si el Estado no está en capacidad de comprar los medicamentos, ¿por qué quiere castigar al privado? perfecto. Y Solamente- Está claro, tenemos Ese que es un terminar buenísimo por hoy. tema. Vamos a seguir con Y hay este que- tema. y hay que pedir que responda el Vamos a- Ministerio de Salud si cuando saca esta norma, si es que Vamos- tiene en cuenta vamos los a invitar a la organismos Hemos ministra- pedido una farmacéuticos. reunión con la ministra y hasta el A momento... quien vamos a invitar Claro, para sí. hablar de este tema, Hay que entre hablar con la otros, en ministra, el porque programa. tiene que- Vamos Hasta a ahora no seguir, nos ha va a atendido. haber No Solamente oportunidades. los asesores nos han atendido, pero nos han dicho, esta es una decisión política No, no ya puede tomada ser. y se va a publicar. por Tenemos decreto de urgencia.